los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos. Muy buenos días a todos los aquí presentes y a todos los que comparten esta transmisión a través de la radio, Cadena 3 y sus plataformas digitales. Hoy, desde la Capilla Nuestra Señora de Belén, ubicada en calle Orcadas del Sur, esquina Juramento, de barrio Parque Chacabuco de esta ciudad de Córdoba. Hermanos, seguimos transitando el camino de la Santa Cuaresma, tiempo propicio para reconciliarnos con nuestros hermanos y por sobre todo con Dios a través del sacramento del perdón, librándonos de las ataduras del pecado. Estamos llamados a reanimar nuestro corazón y reconocer en el Cristo sufriente al Cordero de Dios, que es manso y humilde de corazón, que entrega su vida por nosotros para salvarnos del maligno, que tanto nos acecha en todo momento, hoy más que nunca, especialmente en los flagelos de las drogas, guerras y desencuentro entre hermanos. Pensemos que podemos ser fieles seguidores de Cristo, acompañándolo en su camino cuaresmal, camino de fe y de confianza en Dios, que ha de llevarnos a la celebración gloriosa de la Pascua. Hoy se nos muestra de un modo resplandeciente el esplendor de su gloria en su transfiguración. Los discípulos se asustan al sentirse envueltos por las sombras de una nube. Solo escuchan estas palabras: este es mi Hijo amado, escúchenlo. La experiencia de escuchar a Jesús hasta el fondo puede ser dolorosa, pero es apasionante. No es Él que nosotros habíamos imaginado desde nuestros esquemas. Su misterio se nos escapa, casi sin darnos cuenta, nos va arrancando de seguridades que son muy queridas para traernos hacia una vida más auténtica y empieza a iluminarse con luz nueva. Con la viva esperanza de que al escuchar a Jesús nuestra vida recobra un sentido diferente, nos disponemos a compartir la celebración de la Santa Misa, que será presidida por nuestro pastor, Monseñor Carlos José Ñáñez, y lo hacemos cantando. Dame tu mano, yo quiero seguirte y así estar cerca de ti. La luz de esperanza yo quiero encontrar y solo estar a tu lado, Señor. En tu casa yo quiero vivir y sentir la alegría de amar. Es por eso que hoy vengo hasta ti, hoy vengo hasta ti. Yo podré caminar. Vos sos mi alegría, mi fe, mi esperanza. Vos sos quien me espera al final. En tu casa yo quiero vivir y sentir la alegría de amar. Es por eso que hoy vengo hasta ti, hoy vengo hasta ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial. Que su gracia salvadora permanezca con cada uno de ustedes. Para participar dignamente en esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso.
por las veces que nos alejamos de su camino, pensando que somos capaces de vivir sin su ayuda generosa. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. En esta oración que recoge el celebrante y las pone en las manos de Dios, presentamos todas nuestras necesidades e intenciones. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la palabra, escuchando en la primera lectura del libro del Génesis. En la narración dramática del libro del Génesis, vemos la fe de Abraham, que se prepara para sacrificar a su hijo, creyendo firmemente en la promesa de Dios. Lectura del libro del Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único. Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 115 que vamos a escuchar nos manifiesta la total confianza en el Señor.
Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Tenía confianza incluso cuando dije, qué grande es mi desgracia. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Caminaré en presencia del Señor. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. En la segunda lectura del libro a los Romanos, el apóstol Pablo nos recuerda el gran signo de amor de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Él, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con Él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo el que murió? Más aún, el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de Marcos, que vamos a escuchar, se nos narra la transfiguración de Jesús. Se vive en mi vida, tu palabra es espada en dos filos, me libera y me obliga, me consuela y me salva, me libera y me obliga, me consuela y me salva. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaba, ¿qué significaría resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Señor.
Escuchemos con gran atención la explicación de nuestro pastor, que nos ayudará a comprender más los textos que acabamos de proclamar. Queridos hermanos, el domingo pasado, en la liturgia de la palabra, la primera lectura nos recordaba la alianza que Dios establece con Noé luego del diluvio. Una alianza que prefigura y anticipa otra serie de realizaciones. Alianza con Abraham, alianza con el pueblo. Todos sabemos que allí en el monte Sinaí, actuando como mediador Moisés, tiene lugar un pacto importantísimo entre Dios y el pueblo elegido. La realización plena y definitiva de estas alianzas se da en Jesús. Por eso nosotros hablamos de la alianza nueva y definitiva. Nueva y eterna alianza. Ahora, en la antigüedad, los sacrificios sellaban el pacto que se establecía entre Dios y los hombres. Y la ofrenda tenía el sentido de reconocer y aceptar libremente la soberanía de Dios. Y la ofrenda era la expresión de ese reconocimiento. En la primera lectura de hoy vemos esta actitud heroica de Abraham, que está dispuesto a sacrificar a su hijo y reconocer a través de ello la soberanía de Dios. No se concreta ese ofrecimiento. Dios no lo permite. En su lugar está la ofrenda de un animal, de un carnero. La segunda lectura de hoy nos habla del sacrificio de Jesús. Dios nuestro Señor permite el sufrimiento y la muerte de su Hijo muy querido. Y en esa permisión está puesto de manifiesto el amor por todos nosotros, porque Dios permite ese sacrificio en favor de todos nosotros. Y Jesús, ofreciéndose, fijémonos, ya no ofrece cosas o víctimas, sino se ofrece a sí mismo. Jesús reconoce la soberanía de Dios y expresa su amor sin límites hacia su Padre y su amor hacia todos nosotros. Evidentemente aquí estamos ante un misterio enorme. Es lo que vamos a considerar como más de cerca en los días de la Semana Santa, particularmente el Viernes Santo, el Sábado Santo, el Domingo de Resurrección. Cuando decimos misterio, no decimos algo oscuro, sino algo demasiado luminoso, que plantea un desafío a nuestra fe. Nuestra fe tiene que aceptar ese misterio y tiene que empeñarse con humildad, pero con constancia, en buscar penetrarlo cada vez más profundamente. Y este es el sentido también por el cual año a año celebramos la Pascua, con la intención de que nosotros nos adentremos en este misterio, lo vayamos comprendiendo cada vez mejor y lo vayamos asimilando de manera tal que nuestra vida se beneficie
participando de esa ofrenda de Jesús en favor de todos nosotros, la cual quiere que nosotros estemos junto a Él y participemos de sus beneficios. Ahora, esa ofrenda de Jesús es perfectísima, porque Él es el Hijo único de Dios, que se ha hecho hombre en las entrañas purísimas de la Virgen. Dice el autor de la carta a los Hebreos, en virtud de esa ofrenda, la que Jesús realiza sobre la cruz, su sacrificio, quedamos justificados. Por eso el apóstol dice hoy, si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar en contra nuestro? La obra perfecta de la reconciliación, la nueva y eterna alianza entre Dios y los hombres, gracias a Jesús y a su ofrenda. Y el Evangelio hoy nos presenta esta escena preciosa de la transfiguración. ¿Qué es la transfiguración? Es la manifestación por un instante de la gloria y la majestad de la divinidad de Jesús reflejada en su humanidad. El evangelista la describe como puede, haciendo referencia a sus vestiduras, que quedaron blancas como nadie podría blanquearlas. Y describe también esa presencia misteriosa de Moisés y de Elías, los que simbolizan la ley y los profetas, hablando con Jesús, como para decir que todo confluye en Él. La ley, los profetas, van hacia Jesús, en donde se encuentra la plenitud. Y ahí está esa afirmación de Pedro, que seguramente estaba desbordado frente a semejante escena. Hagamos 3 carpas. Y dice el evangelista, Pedro no sabía lo que decía. Quería quedarse, seguramente. Qué bien estamos aquí. Sin embargo, tienen que bajar del monte, tienen que ir hacia Jerusalén. Jesús tiene que ofrecerse. Y entonces bajan con la recomendación de no comentar esto que han visto. Y esto siempre para que no se malinterprete la misión de Jesús. Antes de esto, antes de este descenso, y esto es realmente lo importante de la escena, se ha escuchado una voz de lo alto que identifica plenamente a Jesús. Este es mi Hijo muy querido. Y un mandato para realizarlo a partir de ese descenso en todo lo que es lo que sigue. Escúchenlo, escúchenlo. Y Jesús les dice que no comenten lo que han visto hasta que Él resucite de entre los muertos. Y el evangelista señala que los discípulos acataron esa disposición de Jesús, pero no entendían esto de la resurrección de los muertos. Es notable cómo en el Evangelio de Marcos muchas veces los discípulos quedan desconcertados, superados, no terminan de entender a Jesús. Sin embargo, Jesús tiene una grandísima paciencia con ellos y los tiene a su lado y los va Él a su vez acompañando. No es tanto que los discípulos acompañan a Jesús, cuanto que Jesús acompaña a los discípulos. Y esto nos hace pensar a nosotros cómo el Señor también tiene paciencia con nosotros y nos acompaña. Nosotros que muchas veces no entendemos algunas cosas,
pero el Señor nos acompaña, lo primero. Y segundo, algunas veces como que se transfigura en nuestro corazón, pequeños destellos de luz que nos hacen ver que la palabra de Jesús, que Jesús mismo es un fundamento sólido sobre el cual podemos asentar nuestra vida. A veces dura un instante eso, como quizá fue muy breve el episodio de la transfiguración, pero suficiente para sostener a los discípulos. Si nos fijamos bien, esos que están en la escena de la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan, son los que van a estar en el huerto de los olivos con Jesús, cuando Jesús aparece débil, cuando Jesús aparece conmocionado frente a la perspectiva de su pasión y su muerte. Y entonces, para que la fe de esos discípulos no desfallezca, Jesús antes les ha mostrado que Él verdaderamente es el Hijo de Dios y que su destino final no es la muerte, sino la gloria de la resurrección. Así también, en esas pequeñas transfiguraciones que tenemos en el corazón, Dios nos va diciendo que no hemos hecho mal en creer en Jesús, en asentar nuestra vida sobre Él, que Él nos va a sostener. Y en todo caso, lo que nosotros tenemos ahí como un encargo de parte del Señor es el de escucharlo. Escúchenlo. Nosotros tenemos que escuchar a Jesús. Tenemos que aceptar de corazón su enseñanza. Tenemos que corresponder a lo que Él nos muestra y nos ofrece. Y en ese corresponder entra en juego nuestra confianza, nuestra docilidad, porque confiamos en Él, nos dejamos guiar por Él. Y esto, digamos, planificado por nuestra fidelidad, porque una adhesión, un amor pleno, se prueba en la fidelidad. Entonces, este es el encargo que tenemos. Y esto también nos plantea a todos nosotros la necesidad de que con frecuencia no solo escuchemos la proclamación del Evangelio, cosa que hacemos domingo a domingo cuando participamos de la Eucaristía, sino que tengamos esa preciosa costumbre de tener un texto de la Sagrada Escritura entre nosotros, en casa, cerca nuestro, y leer todos los días, especialmente el Santo Evangelio. No una lectura abundante, sino una lectura honda, intensa, de corazón, sabiendo que es palabra escrita con cariño para nosotros y que espera de nosotros una aceptación confiada, gozosa, dócil y una respuesta que sea también cariñosa. A veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo sé que Dios me habla? Tenés el Evangelio. Ahí está la palabra. Ahí está lo que Dios ha querido decirnos a través de su Hijo muy querido. San Juan de la Cruz dice por ahí que después que Dios envió a su Hijo entre nosotros, es como si se hubiera quedado mudo, porque todo lo que tenía que decir lo ha dicho en su Hijo, en la palabra de su Hijo. Y entonces, qué bueno esto, asociarlo a lo que nos dice hoy el Evangelio con nuestra vida de cada día. Escúchenlo. Bueno, con sencillez, todos los días leemos, procuramos leer un trocito del Evangelio y leerlo, como decíamos
recibiéndolo con cariño y respondiendo también con cariño, y ahí está el diálogo con Dios. Y esa es la oración, hablar con Dios. Dios que nos habla, recibimos su palabra, respondemos hablándole a nuestra vez a Dios, alabándolo por su enseñanza, pidiéndole que nos ayude a ponerla en obra, pidiendo perdón por las veces que no la hemos tenido en cuenta y reafirmando el propósito de querer caminar por esa senda. Y como una concreción de ese escuchar, también tenemos que escuchar al Señor a través de la voz de nuestros pastores, recordando aquello mismo que dice Jesús en el Evangelio. Le decía a los apóstoles: quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En estos últimos días ha aparecido la noticia de que eventualmente en el ámbito de nuestra sociedad, a través de los organismos legislativos, se puede poner en discusión nuevamente el tema del aborto. Y entonces es bueno que escuchemos la voz de los obispos que a través de la comisión ejecutiva del episcopado, el pasado viernes, el 23 de este mes, han emitido una declaración que lleva por título Respetuosos de la vida, y que dice así: la vida humana es un don. Esta es una experiencia compartida por muchos hombres y mujeres, sean creyentes o no. Se refleja en el rostro de los padres cuando contemplan por primera vez a sus hijos. El anuncio de la espera de un hijo es una alegría que se comparte con familiares y amigos. Pero a veces en la historia de otras personas no es así. No es algo deseado, esperado, decidido. Aunque en ocasiones, en los meses siguientes, se redescubre la belleza de esa vida que viene en camino. Para otros, la concepción de esa vida no es fruto de un acto de amor y hasta pudo haber sido consecuencia de una acción de abuso y violencia hacia la mujer. Allí es cuando surge la pregunta humana y ética sobre qué hacer. En la forma de responder, la pregunta se cae muchas veces en plantear un enfrentamiento entre dos personas en situación de vulnerabilidad. Por un lado, la mujer que no decidió ser madre suele encontrarse en soledad y la mayoría de las veces en un contexto de pobreza. Por otro lado, la vulnerabilidad de la vida humana concebida que no se puede defender. Debiéramos escuchar tanto a las madres embarazadas que sufrieron una terrible violencia sexual, como así también contemplar el derecho a la existencia de los inocentes que no pueden defenderse. La pregunta humana y ética es: ¿hay que optar por una vida y eliminar otra? La eliminación de la vida humana, del que no se puede defender, instaura el principio de que los más débiles pueden ser eliminados. Acepta que unos puedan decidir la muerte de otros. Hace unos años, con la sanción de la ley Asignación Universal por Hijo, el Honorable Congreso de la Nación demostró una vez más en su historia republicana un alto grado de sensibilidad humana a favor de la familia y de la vida de los niños y jóvenes más pobres. ¿No se podrá continuar por ese camino legislativo? La solución o el camino para abordar estas situaciones es la implementación de políticas públicas que establezcan como prioritaria la educación sexual integral de la ciudadanía
en la que se fomente y capacite para la decisión libre y responsable de concebir una vida humana. Todos tenemos necesidad y derecho de ser recibidos como hijos. Que reconozcan la dignidad de la vida humana desde el comienzo de su concepción, pasando por todas las etapas de su desarrollo. La dignidad e igualdad de la mujer y el varón, y se implementen acciones tendientes a encarar las causas de la violencia hacia la mujer, generando nuevas pautas de conducta basadas en el respeto del otro. Que acompañen desde lo social las situaciones de conflicto y atiendan las heridas que quedan por sanar en quienes están atravesando por estas situaciones. El diálogo democrático. Estamos ante el debate parlamentario de distintos proyectos de ley. Es necesario que, más allá del buen funcionamiento de nuestro sistema republicano, en el cual se legisla a través de los representantes del pueblo, se tenga en cuenta que este tema toca profundamente el tejido de nuestra sociedad. Que este debate nos encuentre preparados para un diálogo sincero y profundo que pueda responder a este drama, escuchar las distintas voces y las legítimas preocupaciones que atraviesan quienes no saben cómo actuar, sin descalificaciones, violencia o agresión. Junto con todos los hombres y mujeres que descubren la vida como un don, los cristianos también queremos aportar nuestra voz, no para imponer una concepción religiosa, sino a partir de nuestras convicciones razonables y humanas. Comisión Ejecutiva, Conferencia Episcopal Argentina, 23 de febrero de 2018. Celebramos esta Eucaristía en esta capilla Nuestra Señora de Belén. La Virgen conoció la alegría de la concepción y de dar a luz. Pidamos que ella nos ayude a profundizar en estas cosas y a orar en consecuencia. Que así sea. Afirmemos nuestra fe en Dios, que nos invita a la conversión en este tiempo de Cuaresma, rezando el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y resucitado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hagamos ahora nuestra oración común pidiendo por nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, ilumina nuestra oscuridad. Señor, ilumina nuestra oscuridad. Por la Iglesia, para que con el Papa Francisco a la cabeza, lleve la luz de Cristo a donde las tinieblas del pecado quieran oscurecer su brillo. Oremos. Por nuestro obispo Carlos José, sus obispos auxiliares Pedro y Ricardo, sacerdotes, diáconos, consagrados, para que den fiel testimonio del Señor como lo hicieron los profetas. Oremos. Por las autoridades gubernamentales, para que sepan llevar ayuda y consuelo a los hermanos más necesitados, especialmente a los que sufren con las inundaciones en el norte y este de nuestro país. Oremos.
Te pedimos, Señor, por la paz del mundo, para que con tu ayuda podamos vencer todas las tentaciones del mal y gozar de la paz verdadera entre hermanos. Oremos. Señor, ilumina nuestra oscuridad. Te pedimos, Padre bueno, que nos acompañes a transitar el camino sinodal que se está llevando a cabo en nuestra arquidiócesis. Oremos. Señor, ilumina nuestra oscuridad. Te rogamos, Señor, por todos los miembros de esta comunidad que hoy nos recibe, para que vivan con intensidad esta Cuaresma, que los anime a permanecer unidos en la fe. Oremos. Señor, ilumina nuestra oscuridad. Atiende, Señor, nuestras súplicas y en tu bondad, y por intercesión de la Virgen Santísima, concédenos lo que confiadamente te pedimos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia eucarística. Junto con los dones de pan y vino que acercamos al altar, llevamos nuestros deseos de una conversión profunda a través de las prácticas cuaresmales. Samba de grano de trigo, mañana llueve cerca. No le tengo miedo al surco, algún día he de brotar. No le tengo miedo al surco, algún día he de brotar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todos sus santos. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los coros celestiales, te alabamos en la tierra, llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, con mis hermanos Pedro y Ricardo, obispos auxiliares de esta iglesia de Córdoba, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con humilde confianza, digamos la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos saludamos mutuamente deseándonos la paz. En este momento estamos compartiendo la paz entre quienes se encuentran aquí en el templo y de un modo especial para todos aquellos que por distintos motivos no pueden concurrir a un templo, especialmente a los enfermos, ancianos y privados de su libertad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Hermanos, nos acercamos a recibir el cuerpo de Jesús que se nos ofrece de una manera sencilla para quedarse con nosotros y así acompañarnos a lo largo de nuestra vida. El cuerpo de Cristo. Amén. En 7 días creó Dios al mundo, Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. Den gloria a Dios, al Señor, sus alabanzas, todo el poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. A Moisés Dios dijo, haz mi pueblo libre, yo seré tu guía, siempre sígueme. Salieron ya de Egipto, el mar pasaron, cantaron y bailaron, se llenaron de júbilo. Den gloria a Dios, den al Señor sus A todos los que por algún motivo no pueden acercarse a comulgar y para los que nos siguen a través de la radio y desean hacerlo, a orar así. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo de manera sacramental, te ruego que vengas a mí de manera espiritual y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, Divino Salvador. Esta Santa Misa se está transmitiendo desde la Capilla Nuestra Señora de Belén de Barrio Parque Chacabuco, por todas las emisoras que integran la cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales. La misma será retransmitida por Canal C a las 11 horas de hoy. La misa del próximo domingo será, si Dios quiere, desde la Capilla Nuestra Señora de la Piedad
ubicada en la calle Esquiú, 930 de Barrio Pueyrredón de esta ciudad de Córdoba. Junto con toda la Iglesia de Argentina, recemos la oración por nuestra patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque, aún viviendo en la tierra, ya nos haces partícipe de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Señor, bendice a tus fieles y protégelos constantemente. Haz que se identifiquen de tal modo con el Evangelio de tu Hijo, que anhelen siempre aquella gloria con la que se mostró a los apóstoles y puedan alcanzarla felizmente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Con la bendición del celebrante, damos por finalizada esta celebración aquí en el templo. Nos retiramos cantando con el firme propósito de poder cumplir con los preceptos de esta Cuaresma. Será hasta el domingo, si Dios quiere, desde la Capilla de la Piedad, ubicada en calle Esquiú, 930 de Barrio Pueyrredón. Muchas gracias y que tengan todos un feliz domingo.